Estamos hablando sobre el alimento. Cuando las pasiones, ¿cierto? Cuando el apetito por el alimento causa un declive en nosotros y en nuestra vida espiritual. Vimos la ilustración de Jeremías capítulo 5, verso 7. Cuando les alimenté hasta el máximo, cometieron adulterio y se juntaron en casa de rameras. Entonces, en otras palabras, cuando recibieron lo que querían y comenzaron a vivir para saturar su deseo para el alimento hasta el máximo nivel, no pudieron refrenarse de otros deseos pecaminosos que también se apoderaron de ellos. O sea, estaban tan saciados, hermanos, que ya no necesitaban del Señor, sino que tenían suficiente y eso los llevó a desviarse. Me puse nervioso ya. En Deuteronomio capítulo 32 dice el verso 15, que también lo vimos, habla de lo mismo, pero Jesurún engordó y dio coces, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. O sea, después que estuvo lleno, después que estuvo saciado, él menospreció la roca de la salvación, que aquí hace referencia, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Has engordado, has crecido, estás cubierta de grosura, y después de esto, ¿cierto?, dejó a Dios. Y aquí cuando habla de que ha engordado, lo habla literalmente, hermano. Comió, engordó, como comen, ¿cierto?, los puercos y engordan. Así es la referencia que hace acá. Y podría ser, ¿cierto?, algo espiritual, pero la ilustración es algo físico. Engordó mucho, bastante. Entonces el deseo pecaminoso insaciable por satisfacer el apetito lo llevó a la apostasía. Increíblemente, hermano, el alimento lo llevó a este hombre, a Jesurún, a la apostasía, a alejarse del Señor. Entonces tiene que haber un equilibrio, como en todo sentido, tanto también acá en el alimento tiene que haber un equilibrio. Y lo único que estamos diciendo acá es que por un lado tenemos el pecado de la glotonería y por otro lado tenemos el concepto del ayuno, que son ambos ciertos opuestos, el ayuno por un lado y la glotonería por el otro, que son contrarios. Y en la sociedad de hoy día, hermano, la nuestra, la de hoy en día, literalmente estamos siendo bombardeados con el alimento. Y nuestro apetito constante son atacados para ceder. Entonces el ayuno no es una disciplina común, ¿cierto? Cuando estamos invadidos por el alimento, cuando estamos invadidos por propaganda que nos lleva y que nos va a incitar al alimento, el ayuno no va a ser algo común en nuestras vidas, en nosotros. También hay ayunos equivocados, ayunos que algunas personas piensan que le traen penitencia de su pecado, ayuno para propósito religioso, como los viernes, ¿cierto? Como lo vimos en cierta época del año o en ciertas fechas, programar un ayuno. Y esto habla que no son ayunos bíblicos. Hemos venido hablando durante todas estas semanas que el ayuno es un corolario, sino es una consecuencia es algo que me lleva al ayuno. También vemos ayunos, que también vemos la ilustración de eso como si fuera una máquina tragamonedas. Y usted echa la monedita, ¿cierto? Gira la palanquita y va a sacar su premio. Entonces esto lo toman algunos cristianos y piensan que van a conseguir alguna bendición cuando dicen voy a ayunar, cuando dicen que van a sacrificar la carne. Y no es así, hermanos, están muy equivocados. Otro tipo de ayuno equivocado que también lo vimos, que es para embellecer el cuerpo. ¿Ya? No está mal hacerlo, hermano, no está mal, pero si usted lo va a hacer con algún propósito o le va a generar, o usted le va a dar algún propósito espiritual a un ayuno para bajar de peso, eso es erróneo, está equivocado, ¿no? Eso no es bíblico. Un ayuno también para presentar una resistencia pasiva a cosas políticas, como el Mahatma Gandhi, ¿cierto? Que él hacía este tipo de ayuno por el pueblo, ¿ya? Por la gente. También este es algo equivocado. Entonces eso no son los asuntos bíblicos, hermano. La Escritura llama a un ayuno en la vida del creyente. Y algunos de nosotros, en algunas ocasiones, hemos ayunado, ¿cierto? Antiguamente lo hacíamos. No sé si ahora lo practican ustedes, el ayuno. A lo mejor no, pero ahora, ¿cierto? Tenemos una perspectiva diferente de lo que significa estar ayunando. Algo distinto, ¿cierto? Ya lo comprendemos, ya lo entendemos. No es algo que yo voy a programar, no es algo que yo voy a decidir hacerlo por algún
motivo, por alguna razón, por alguna circunstancia, porque yo necesito o necesito alguna respuesta al Señor o algo espiritual. Ya, o no digo espiritual, sino que algo material. Ayunar por algo material. Eso ya en realidad es lo absurdo, hermano. Porque lo que estamos viendo es que, y como vamos a ver algunos ejemplos, el ayuno, ¿cierto?, viene por causa de la necesidad espiritual. Viene por causa del dolor, viene por causa de la desesperación, por causa del llanto, del miedo. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que Dios nos ha dado un regalo maravilloso como es el alimento. Pero hemos empujado demasiado lejos la dirección equivocada, sino que, como lo vimos la semana pasada, estamos comiendo para vivir y vivimos para comer. En lugar de excedernos, ¿cierto?, debemos de estar haciendo menos de ello y acercándonos a una perspectiva bíblica apropiada del ayuno. Regresando a Mateo capítulo 6, Jesús entonces está ofreciendo un correctivo aquí, ¿cierto? Y es diferente del nuestro. Pero nosotros, hermanos, en nuestro mundo, en la actualidad, no ayunamos como lo hacían ellos. ¿Por qué? Porque no es algo común ya en la iglesia, se ha dejado. Aunque no es un mandato como lo hemos visto, ¿cierto? Pero el Señor Jesús asume acá, que dice, cuando ayunéis, está asumiendo de que nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a estar en un ayuno por causa de. ¿Por qué no es algo común en este tiempo? Porque nuestra sociedad no es una teocracia, ¿cierto? Recuerden que el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba bajo una teocracia, o sea, un gobierno, gobernaba Dios. Él es el que dominaba por una religión en la que estábamos tratando de demostrar que somos religiosos. Pero dentro de la iglesia de Jesucristo y entre cristianos, cuando los cristianos ayunan con mucha frecuencia, este correctivo es necesario para no perder el verdadero significado del ayuno, hermano, que es lo importante. Porque el Señor dice, cuando ayunéis, está asumiendo y debemos tener, ¿cierto?, la perspectiva correcta de lo que es el ayuno. Entonces, para entender el correctivo que está dando nuestro Señor Jesús, en cierta manera hemos tratado de entender el contexto. Número uno, ¿cierto? Hablamos del principio del ayuno y dijimos en el resumen, el ayuno es la abstinencia total del alimento. Eso lo vimos, ¿ya? Humillarse delante de Dios en medio de una lucha espiritual. Esa lucha espiritual a usted lo va a llevar al ayuno. Pero no es un fin en sí mismo, sino que es un corolario de esa lucha espiritual. O sea, el resultado de esa lucha, de esa necesidad, de esa aflicción espiritual que está teniendo usted en ese momento, en ese instante. En segundo lugar, hablamos del periodo del ayuno. Debido a que el ayuno es completamente espontáneo, ¿escuchó bien? Espontáneo, completamente voluntario. Solo hubo un ayuno mandado en la Biblia, ¿cierto? Y fue el día de la expiación, que eso ya no existe o ya no corre porque estamos, ¿cierto?, en el nuevo pacto y estamos completos ya en el Señor Jesús. Porque en la cruz, el día de la expiación, fue hecho a un lado. Entonces no hay ayunos que se mandan, no hay ayunos específicos. La Biblia nunca jamás nos manda a ayunar. Es completamente voluntario. Y debido, hermano, a que es espontáneo y voluntario, el periodo del ayuno puede variar de un alimento hasta 40 días, 50 días, no sé cuánto soportará usted sin comer, pero eso es voluntario. Es lo que el Espíritu, ¿cierto?, te guía a estar en algún tiempo o un día, 2 días, 3 días, a estar sin alimento. Es algo completamente espiritual. Y todo depende, ¿cierto?, del individuo y de la situación que esté pasando. En tercer lugar, vimos la prioridad del ayuno. Y la última vez hablamos, ¿cierto?, un poco de que el hecho de que el Señor Jesús asume que ayunaríamos. Porque Él dice cuando ayunéis, asumiendo que eso va a suceder. En Mateo 9:15, el Señor dijo, cuando el novio sea quitado de vosotros, entonces ayunaréis. ¿Recuerdan que vinieron los discípulos de Juan a hablar con Él y le dijeron, oye, nosotros ayunamos, somos discípulos de Juan, ayunamos, los fariseos ayunan, los saduceos ayunan, todos los religiosos ayunan, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Y el Señor les dice, porque el novio está con ellos. Cuando sea quitado el novio, entonces ayunarán. Hablando, ¿cierto?, del mismo, de su persona, del Señor Jesús, cuando
ascendió a los cielos. Desde ese momento, ¿cierto?, que comienzan los últimos tiempos, hasta el día de hoy, Él asume que su iglesia va a tener un ayuno en alguna parte de su vida. Entonces en la ascensión Él ya no estaba, y hasta que Él regrese hay un tiempo para ayunar. Entonces tiene una prioridad espiritual esto. En cuarto lugar, y aquí es donde nos detuvimos, la provocación para el ayuno. ¿Qué es lo que nos provoca a ayunar? ¿Qué es lo que nos insta al ayuno? ¿Cuál es la lucha espiritual que hace que el ayuno sea una respuesta tan natural? ¿Cuál es esa lucha espiritual que hace que el ayuno, cierto, sea un corolario, sea algo que viene como resultado de lo que estamos pasando? También lo vimos varias de ellas. Número 1, el lamento. La tristeza causa el ayuno. Y recordar, ¿cierto? También hablamos de que el cuerpo físico responde a la ansiedad del alma, el cuerpo, la carne. Cuando una persona está profundamente preocupada, cuando su corazón está cargado, cuando el espíritu está triste, cuando hay una tristeza, ¿cierto?, espiritual, carnal, física, mental, cuando hay una sensibilidad tremenda y una conciencia de Dios en una lucha espiritual, el cuerpo va a acomodarse al corazón y no va a pensar en el alimento. ¿Recuerdan que esto también lo vimos? Porque cuando usted dice, no, yo voy a ayunar tal día, usted despierta en la mañana, ¿cierto? Y lo único que piensa es en su desayuno. Hoy día no, es verdad que hoy día no voy a tomar desayuno. Y se imagina, ¿cierto? Sus huevitos, sus tostaditas, su lechita. Se imagina todo eso. Y lo único que piensa en comer. En cambio, cuando usted está en esa tristeza profunda espiritual, lo lleva al ayuno, ¿en qué piensa usted? En tener una comunión con el Señor, en estar en oración, en leer la escritura. ¿Por qué? Porque tiene una necesidad espiritual que lo lleva al ayuno. Y eso es lo importante. No preparar, ¿cierto?, un ayuno y despertar el mismo día con la mente 100% en el alimento. Sentimos la ansiedad de nuestro corazón, la ansiedad de nuestra mente en el fondo de nuestro estómago, de tal manera que nuestro cuerpo de hecho se acomode a esto. Y la tristeza va a causar ese ayuno. También le comenté la semana pasada que hay gente que dice que está tan triste o tan preocupada que no tiene hambre. Y ahí sabemos, ¿cierto?, que es una respuesta del cuerpo, natural. Y eso nos va a llevar aún más fácil para poder entrar en un ayuno, en una comunión con el Señor. La protección también la vimos que fue otro término, el lamento y la protección. El temor causa el ayuno. Y hay ocasiones cuando un temor tan grande cautiva el corazón como para hacer que el alimento sea un pensamiento remoto. O sea, es tanta la preocupación, hermano, porque vamos a ser atacados, porque algo malo viene a nuestra vida, que el alimento se vuelve algo secundario, algo que no tiene importancia. Se vuelve algo remoto, algo que sin importancia dentro de nuestro pensamiento. Cuando tenemos miedo porque algo pueda pasar, cuando tenemos miedo porque la vida de una persona está en juego, miedo porque viene un peligro inminente que nos cautiva y no podemos comer. Es como la tragedia, ¿cierto?, que está pasando hoy día en Valparaíso. Ya veía la noticia en la mañana, hermano, y es, es terrible, es terrible. La gente perdió todo, absolutamente todo, quedaron en la calle. ¿Por qué? Por gente, eh, bueno, no es bueno hacer comentarios políticos, pero por gente que no quiere un bien para nuestro país, por gente que no quiere un bien para nuestra patria, porque ¿quién les cree, hermano, de que esto, ahí salía una señora diciendo que es causa del cambio climático? O sea, la gente no es tonta, hermano, no es tonta, la gente se da cuenta de que todo eso es provocado, de que todo esto fue provocado y dentro de toda esa maldad, creo que iban más de 70 personas ya muertas, quemadas, vivas. Entonces, ¿hasta dónde llega, hermano, la maldad de estas personas que no miran absolutamente nada? Solamente quieren el poder, no les importa la gente, no les importa el bienestar de las personas, solamente quieren mantener controlado el poder. Entonces esas personas, ¿cierto? Yo pienso que es lo menos que están pensando ahora en comer. Aunque obviamente les da hambre porque están limpiando, tienen algo que hacer ahí, limpiar sus hogares, volver a construirlo. Pero dentro de todo yo pienso que el comer lo hacen para tener fuerza, porque
No es lo mismo, ¿cierto?, comerse un alimento contento, feliz, a comerse un alimento llorando, con tristeza, porque apenas pasa por acá, ¿cierto?, la comida. Entonces esa respuesta natural del cuerpo también nos va a llevar el día de que nosotros estemos en aflicción a poder ayunar, a poder tener comunión con Dios, pero eso aplica para los cristianos, para la gente cristiana, para los salvos, porque para ellos no, ¿cierto? Para ellos no aplica el tema del ayuno. En Joel capítulo 2 dice que Asiria va a venir en juicio sobre el pueblo de Dios y él dice, van a venir como un fuego y van a venir como grandes caballos que están corriendo por la cima de las montañas y van a consumir. Él da este retrato tremendo, dramático, abrumador de la invasión asiria. Y después dice, el pueblo de Dios se reunió, lloró y ayunó. Eso es lo que hizo el pueblo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de los asirios. Porque estaban en temor. Por eso lloraron y por eso ayunaron. Estaban tan consumidos, hermano, con el temor que hubo una pérdida total de alguna especie de necesidad de comer. Estaban muy preocupados porque iban a ser destruidos. Recuerden que en la antigüedad, hermano, los mataban a filo de espada. Eran ríos de sangre que corrían, hermano. El suelo se convertía prácticamente en un río de sangre. Porque eso es lo que hacían estos hombres cuando destruían las naciones, las destruían por completo. Entonces esto era algo que ni siquiera podían enfrentar, hermano. Por eso hubo una pérdida total del comer, de una necesidad de alimento, porque era tan la preocupación que lloraron y ayunaron. Vemos la misma situación en el naufragio en Hechos 27, pero este es un relato, ¿cierto?, de gente sin Dios, gente pagana. En el naufragio de Hechos 27, en donde los marineros están peleando contra la tormenta y terminan por sus vidas. Ahí iba Pablo, ¿cierto?, arriba de este barco. Y pasaron 14 días sin alimento. Y si eso le pasa a un hombre natural, ¿cuánto más debería ser verdad en un creyente que está involucrado en una lucha espiritual? ¿Cuánto más si le pasa eso a un hombre que son completamente carnales? Entonces Pablo, ¿qué les dice? Después de los 14 días les dice, dejen de preocuparse y coman. Coman porque necesitan fuerza. Aquí ninguno va a morir, les dice Pablo, ninguno, porque el Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Pero pasaron 14 días, hermano, en la preocupación ellos que tenían de naufragar y morir. En el fondo naufragaron, no murió ninguno, llegaron, ¿cierto?, a la isla, y más encima Pablo lo muerde una serpiente. Ahí tenía el premio Pablo. Una tercera fue la humillación, lamento, protección y humillación. La culpabilidad, bien digo, por el pecado produce tal ansiedad e intensidad que ocurre un ayuno por el pecado. Y puede ocurrir en todo tipo de formas. Hay una historia que cuenta el pastor en este punto, hermano, y habla de una mujer que le decía que no podía comer, que no le entraba el alimento en su boca, que estaba triste, que estaba acongojada, y él le preguntaba que por qué, que qué le pasaba, y ella decía que le preocupaba a los niños de África, que no tenían que comer, y ella también tenía mucho que comer y también se preocupaba y por eso no podía llevar alimento a su boca. Eh, y después el pastor, claro, el pastor sabía que le estaba mintiendo y ella se enojó con él y se fue de la iglesia. Y tiempo después le escribió una carta y le dijo que tenía razón y que la causa por la cual ella no comía y estaba así de acongojada era porque se acostaba con su abuelo, esta mujer. Entonces era tal el pecado, hermano, que ella no podía ni siquiera comer. Pero ella buscaba otra causa, echarle la culpa a alguien más. Entonces ahí vemos que el pecado llevó a esta mujer a no poder ingerir alimento, el pecado, hermano. Entonces, desde ese punto de vista, ella debería haber estado en una comunión con el Señor, haberse arrepentido de su pecado y a lo mejor, cierto, ahí haber entrado en un ayuno, en una comunión con Él y haberse arrepentido de ese pecado que estaba cometiendo. Pecado terrible, hermano. Entonces la culpabilidad y el pecado trae humillación, que con mucha frecuencia significa que no hay, perdón, un apetito.
Y esa fue la lección grande y dramática en el día de la expiación. No comer en el día de la expiación cuando usted está confesando su pecado, cuando está acercándose a la presencia de Dios por la maldad de su vida. Ese es el elemento en el que debería haber tal intensidad de confesión, tal sentido de contrición, tal arrepentimiento que no se piensa en alimentos, sino en la insatisfacción, ¿cierto?, por no estar agradando al Señor. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo pecados. Si bien, hermano, nosotros vamos a cometer pecados siempre, desde que el Señor llegó a nuestras vidas, seguimos en nuestra carne, que la carne, ¿cierto?, es igual a pecado. Y es una lucha que tenemos a diario, todos los días, con nuestra carne. Ese es el mayor enemigo de nosotros, hermanos, no el diablo. Ese es secundario. El mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿quién es? Él es el acusador, el que tienta, el que te insta, ¿cierto?, a hacer cosas de repente que tú no quieres hacer y las cometes. Pero el más peligroso es el que tenemos dentro, el que nos traiciona a diario. En cuarto lugar, otro elemento que provoca el ayuno es revelación. Revelación. Y es una verdad esto, hermano, la revelación en la Escritura. En ocasiones, cuando el pueblo de Dios iba a recibir palabra de Dios o proclamar la palabra de Dios, con frecuencia vemos un ayuno. Como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí entra, cierto, al plano 100% espiritual. No solo de pan vivirá el hombre. Necesitamos el pan, el alimento, para poder, cierto, nutrir nuestra carne, nuestros huesos y poder estar en pie. Pero no solo de eso vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la Escritura, de la Biblia. Esa es toda la revelación que nosotros tenemos hoy en día, hermano. Ya usted no ande buscando ahí en oración de que el Señor le cuchichea el oído, que le habla al oído, o que siente una voz como de trueno, como en la antigüedad. Cuando usted le esté haciendo alguna petición y el Señor le diga, no, no, no espere a oír voces, hermano, sino que intrúyase en la palabra y la palabra nos va a guiar en toda cosa buena que debemos hacer. Y eso nos va a ayudar a pedir y a pedir con sabiduría. No solo de pan vivir al hombre. Y cuando usted está al borde de recibir la palabra que sale de la boca de Dios, ahí es cuando usted sabe mejor que en ningún otro momento que el hombre no vive por pan, sino por la escritura, por lo espiritual también. Y pasan cosas increíbles, ¿cierto? Cuando hay revelación de la Biblia, revelación de las escrituras. Sabemos que todo está revelado acá, ¿cierto? Ya no hay revelaciones nuevas, como muchas veces, ¿cierto? Escuchamos que, mira, así dice el Señor, así dice el Señor de los cielos, y por qué estás en pecado, y aquí y allá, y profecías, hermano, que ni les cuento. Entonces ya esos tiempos pasaron. Ahora tenemos la palabra profética, como dice Pedro, la palabra profética más segura. Eso lo dice Pedro. Y añade y dice que es como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y agrega y dice, a la cual debemos estar atentos. Atentos. ¿A qué? A la palabra del Señor. Porque ya está revelada, hermano. Ya está revelada. No es que yo hoy encontré una revelación en la Escritura. El Señor me iluminó con la Escritura. O sea, te va a iluminar, ¿cierto?, por el pecado y para poder conducirnos bien durante nuestra vida cristiana, pero todo está revelado en la Biblia. Y los secretos, ¿cierto?, para poder entenderla debemos escudriñarla y compararla y seguirla, ¿cierto?, por medio de la misma Escritura, porque la Escritura a ella misma, o sea, se interpreta a sí misma la Escritura. No debemos buscar en otros libros, ni en nombre de Dios, ni en revelaciones, ni nada por el estilo, hermano. Si bien hay pastores espectaculares que han recibido revelación de parte del Señor, pero no esa revelación mística que muchas veces pensamos nosotros, sino que son hombres estudiosos que han escudriñado la Escritura y han sacado esos tesoros por la gracia de Dios y nos han compartido a nosotros. Porque a veces hay parte de la Escritura que no entendemos, que no comprendemos. Pero hay hombres tan letrados, hermano, tan cultos, que llenos del poder del Señor, de la sabiduría del Señor, que toman estos textos y nos explican de tal manera que nosotros podamos entenderlos.
Daniel capítulo 9 está, esta es una afirmación, cierto, poderosa acerca de esto. En Daniel dice, el primer año de Darío, el hijo de Asuero de la simiente de los Medos, quien fue hecho rey sobre el reino de los caldeos. Este Asuero, cierto, que tiene un hijo, Darío, y él se vuelve el rey en el primer año de su reinado. Dice, yo Daniel entendí por los libros el número de los años acerca de la cual la palabra de Jehová vino a Jeremías el profeta, que él cumpliría en 70 años las desolaciones de Jerusalén. Aquí está Daniel, cierto, hablando acerca del libro de Jeremías, que él lo estaba leyendo, él estaba escudriñando. Ahora dice acá Daniel que está leyendo al profeta Jeremías, él está escudriñando la escritura de Jeremías. Y él toma una pequeña idea de que Dios iba a hacer algo en un periodo de 70 años, pero él tenía hambre de conocer la plenitud de esto, entonces le dice en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, a Jehová Dios, para buscar por oración y súplica, con ayuno y cilicio y ceniza. Entonces oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión y dije, oh Jehová, el grande Dios temible, poderoso, que guarda el pacto y misericordia para con aquellos que lo aman y que guardan sus mandamientos. Estos hombres grandes de Dios, hermano, que tuvieron toda esta revelación y todo este poder, ¿cierto? De poder orar, llorar, en ayuno, en silicio, en ceniza, o sea, humillado ante la presencia del Señor. Y después, ¿cierto? Él pasa por esta confesión y él está teniendo hambre porque Dios vea con un corazón puro y le revele su palabra. Él está pidiendo revelación al Señor. ¿Y qué está haciendo para recibir esa revelación? Está ayunando, está llorando y está humillado en ceniza y en silicio en la tierra. Mientras que yo estaba hablando en oración, el hombre Gabriel, el ángel en forma humana, ¿cierto? Gabriel, que es el ángel mensajero del Señor, a quien había visto en la visión al principio, vino volando rápidamente y me tocó alrededor en el tiempo de la tarde. Y él me informó y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he sido enviado para darte entendimiento. El principio de tus súplicas, el mandamiento salió y he aquí, he venido a mostrarte porque tú eres muy amado. Por tanto, entiende el asunto y considera la visión. Ahí recibió la respuesta a él. Recibió la respuesta que tanto estaba esperando y que se humilló para que el Señor se la revelara. Entonces él ayuna, él ora y el ángel le dice, muy bien Daniel, Dios te ha oído. ¿Por qué? Porque él se humilló. Porque él se humilló en oración y en ayuno. Dios te ha visto y Dios te va a dar palabra. Y en el versículo 24 él recibe esta increíble revelación de las 70 semanas de Daniel, que sabemos que establece el tema de la historia profética en el mundo. Entonces él esperó, hermano, una revelación por parte de Dios. Él ayunó para que él pudiera entender mejor las palabras de Jeremías. Él estaba escudriñando, pero él dijo, yo quiero más revelación. Y así, cierto, demostró el Señor que por medio del ayuno, de la oración y de la humillación se puede llegar a estas grandes revelaciones. Insisto, hermano, el día de hoy ya no pasan estas cosas porque la revelación está toda escrita, está toda aquí en este libro. Ya en la Biblia, ahí tenemos toda la revelación que necesitamos. No andemos buscando ya más revelaciones ni cosas por el estilo porque ya está acá. Busquemos entendimiento, busquemos sabiduría, busquemos todo lo que el Señor nos plasma aquí en su palabra, lo que Él quiere que nosotros seamos. Eso busquemos el día de hoy. Entonces, esperando una revelación por parte de Dios, él ayunó para que él pudiera entender mejor las palabras de Jeremías. En el capítulo 10, en el tercer año de Ciro, algo se le reveló a Daniel y eso era verdad. Dice en el verso 2 después, en esos días Daniel estaba llorando y afligido por 3 semanas completas. Imagínense, seguía llorando, afligido. Por 3 semanas no comí pan, ni carne, ni vino entró en mi boca, ni me ungí en absoluto hasta que las 3 semanas fueron cumplidas. Entonces así se lo llevaban estos hombres de Dios, hermano, en el ayuno. ¿Por qué? Porque eso demuestra que la carne está en segundo plano. Ellos demostraban, ¿cierto?, que lo que realmente les importaba era lo espiritual, la revelación. Ahora el ayuno para recibir la palabra de Dios simplemente es esto. Si usted ayuna no significa que usted va a recibir la palabra de Dios, significa que cuando usted está tan consumido, tan inmerso por buscar una revelación de Dios o buscar entender lo que Dios ha revelado,
que usted no piensa en la comida hasta que usted ha llegado a entender y conocer lo que la palabra de Dios dice. Hechos capítulo 10, Pedro estaba orando y ayunando cuando él vio una visión para que fuera al gentil Cornelio con el Evangelio. ¿Recuerdan ese pasaje? Cuando él está orando y recibe esa revelación, donde se le presentan peces, mariscos, y ahí el Señor le da a entender eh, de que el Evangelio iba a ser para todo el mundo, no solamente para los judíos, que era la promesa de ellos, sino que ya iba a ser para judíos y para gentiles, para todo el mundo. Porque le dice, mata y come. Y le dice, Señor, yo nunca cosa inmunda ha entrado en mi boca, porque eran animales inmundos, que los judíos, cierto, no podían comer. Y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y ahí él recibió una revelación. ¿Por qué? Porque estaba en oración, en ayuno, estaba en comunión con el Señor. Cuando usted necesite, hermano, cuando esté afligido, cuando tenga problemas, cuando esté con el corazón apretado y ande buscando soluciones, eso debería llevarlo a un ayuno, a una comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque estando en del sufrimiento o la necesidad o la aflicción del corazón, el Señor quiere llevarlo a eso. ¿Para qué? Para recibir respuesta, para recibir revelación. Para eso lo quiere hacer el Señor. Pero si nos afligimos y queremos hacer todas las cosas a nuestra manera, pensar, ¿cierto? Me levanto en la mañana y sigo con el problema. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué mejor que eso nos lleve, como lo hemos dicho en estos 5 ya capítulos, ¿por qué no dejamos que sea un corolario de lo que está sucediendo? Que sea una consecuencia de lo que está pasando en nuestra vida y que nos lleve al ayuno, para tener esa revelación que nosotros tenemos y va a ser mucho más fácil, hermano, para nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional, nuestra vida secular. En esos capítulos 24 Moisés había ayunado por 40 días y 40 noches. Dios le dio su ley santa. Ahí también, ¿cierto? Él ayunó para recibir las leyes. En muchas ocasiones en la Biblia, cuando por medio de un corazón que busca lo espiritual, el alimento no es preocupación. Hay bastantes ejemplos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es revelada cuando hacemos estas cosas a un lado y derramamos nuestros corazones. ¿Y para qué los derramamos? Para entenderla. Para que Él nos haga entender las razones de las situaciones y de los tiempos. Y la razón por que la gente no entiende la Biblia es porque con tanta frecuencia no llegan a la Biblia, a estudiarla con la intensidad que realmente demanda y comprenderla realmente. Sino que muchas veces la gente lee la Biblia, solamente la lee. Pero para escudriñar la Escritura debemos leer el contexto. Recuerden que la Biblia estaba escrita de corrido, no había un capítulo, no había versículos, sino que se fueron separando para un mejor entendimiento, pero un versículo debe interpretarse en el contexto del capítulo completo, ¿a qué se refiere? Por eso, hermano, que hoy en día hay muchas doctrinas que son falsas, porque sacan un texto, lo sacan del contexto y hacen una doctrina, preparan una enseñanza solamente con un texto. Pero la mayoría de las veces no tiene nada que ver de lo que están hablando. Por eso debemos escudriñar nosotros la Escritura, hermanos, estudiarla con intensidad. ¿Para qué? Para poder comprenderla. Y eso se comprende por medio del Espíritu. Y ahí está usted tan dispuesto a excavar, algunas veces quizás tenga que brincarse alguna comida y su corazón va a querer que usted haga eso. Tan enfrascado, ¿cierto?, en la Escritura que a lo mejor no le dan deseo de comer. No le dan deseo, ¿cierto?, de, no sé, desayunar o almorzar o saltarse alguna comida. Pero eso va en cada uno de nosotros. El segundo elemento, no solo hay un ayuno en conexión con la revelación recibida, sino con la revelación dada. No solamente con la recibida, sino con la revelación dada. Y parece haber un ayuno asociado con la predicación o con la enseñanza de la palabra. Vemos a Pablo diciendo en ayuno muchas veces y quizá algunos de estos ayunos fueron antes de que él comenzara su ministerio. Vemos a nuestro Señor ayunando 40 días y 40 noches y después comienza con su ministerio, ¿cierto? Después que él ayunó, comenzó con su ministerio de la predicación. Él se acercó a la presencia de Dios, él estaba llamando a Dios para que derramara su mensaje a través de él.
Entonces lamento, protección, humillación y revelación. En quinto lugar tenemos la condenación, hermano. Y otra cosa que vemos en la Biblia que que ha llevado a la gente a ayunar es la condenación, el ser condenado, el temor del juicio divino. Y no es solo por sí mismos, sino por otros. Y hay cristianos en este mundo que deberían ayunar y orar a favor de algunos pecadores en este mundo. Ejemplo, por familia que no ha llegado a, a los pies de Cristo, y eso nos debiera poner tristes y llevarnos, ¿cierto?, también a un ayuno. ¿Por qué? Por el miedo a la condenación. Si bien nosotros sabemos que no somos el Espíritu Santo, no podemos convencer a nadie de pecado, ¿cierto? Solamente cumplimos con dar la palabra, pero el Señor mira todos los sacrificios que uno puede hacer por el otro. Él siempre va a estar ahí mirando, porque sabemos que la salvación no es para el que quiere ni para el que corre, sino para quien Dios tiene misericordia. Y nosotros podemos suplicar a sí mismo por nuestros seres queridos, por misericordia, por salvación, para que el Señor transforme la vida de aquellas personas. Lo podemos hacer. Y Dios va a mirar, ¿cierto?, ese corazón contrito, ese corazón humillado, como dice la Escritura, y Él no lo va a rechazar de ninguna forma. Entonces podemos pedir en oración por nuestros seres queridos o por el mundo o por quien quiera usted orar, ¿cierto?, a favor de que sean salvos. Podemos hacerlo. En Jonás tenemos una ilustración de esto. Capítulo 3, el mensaje les fue dado al pueblo de Nínive de que Dios iba a juzgarlos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Qué hizo la gente de Nínive? Creyó a Dios y proclamó un ayuno. Ese fue un ayuno general. ¿Por qué? Por el temor a la condenación. Tenían miedo. Y el miedo los llevó al ayuno, a derramar su corazón a Dios. Derramaron sus corazones, tenían miedo del juicio de Dios y no tenemos suficiente de eso en la actualidad, hermano. Hoy en día se predica el Evangelio, muchas veces, ¿cierto?, cuando salíamos antes a las calles a predicar, lo único que recibíamos, ¿cierto?, era insultos de que cállense, que no metan bulla, que bajen el volumen, puras cosas así, hermano. Entonces el día de hoy usted predica condenación y ¿qué es lo que recibe? Insultos. Aquel entonces, este hombre Jonás, por medio del Señor que tuvo misericordia de Nínive, porque Él lo hizo, ¿cierto? Él tuvo misericordia. Nínive no buscó a Dios, Dios los buscó a ellos. Dios les dijo, arrepiéntanse porque les traigo salvación. ¿Y qué hicieron ellos? Respondieron a ese llamado, respondieron a ese perdón que les estaba entregando el Señor. Hoy día usted predica el perdón, que Dios quiere perdonarte, Dios quiere lavar tus pecados, Dios quiere salvarte, y eso a la gente no le importa, no le interesa. ¿Por qué? Porque están muertos en espíritu, están cegados, como lo dice la Escritura. Entonces ellos derramaron sus corazones, hermano, porque tenían miedo del juicio de Dios. Y hoy en día no hay suficiente de esto. Si usted anda por todos lados predicando el juicio de Dios, la gente se va a enojar con usted y la gente se va a ir en contra de eso. Y no solamente los que no son salvos, sino también los que dicen ser salvos. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros predicamos o hablamos o se exhorta, ¿cierto?, a un hermano que, entre comillas, digámoslo, puede ser cristiano. Se exhorta que está en pecado, se exhorta que está en algún tipo de pecado. ¿Y qué es lo que dicen esas personas? Que uno no tiene amor. Que no juzgues para que no seas juzgado. ¿Por qué juzgar, hermano? No tienes amor. O sea, hay que dejarlo que siga con su tonterita y que siga nomás. ¿Y el día de mañana qué? Entonces toda la exhortación va para todo el mundo, hermano. En la iglesia grande, con mucha gente, muchas personas, mucha gente que no son salvos, mucha gente que están ahí solamente, que son un número más en la iglesia. Muchos que creen que porque levantaron la mano un día domingo, hicieron la oración del pecador, ya son salvos. Y el día de mañana se van de la iglesia, no importa, yo levanté la mano un día en la iglesia y el Señor dijo que era salvo, y me dijeron que había fiesta en el cielo, que los ángeles estaban todos contentos, y yo soy salvo. Pero sabemos y conocemos nosotros muy bien que el árbol se conoce por el fruto. ¿Sí? Por el fruto. Así conocemos nosotros un verdadero cristiano, que da buenos frutos.
Entonces acá, hermano, ellos por la condenación llamaron a un ayuno general y Dios tuvo misericordia. Pero realmente no nos preocupan los perdidos como debería preocuparnos. ¿Alguna vez nos hemos saltado una comida porque estábamos tan preocupados en el espíritu por nuestra nación que está condenada al infierno sin Cristo? ¿Alguna vez hemos sentido esa necesidad, hermano? De que se nos apriete el corazón, de que se nos apriete la guata porque vemos una sociedad tan eh, llena de orgullo, sin amor por los demás, una sociedad que está corrompida por el pecado, agresiva. ¿Alguna vez hemos sentido esa necesidad nosotros de tener un ayuno o de orar por nuestro país, de orar por nuestra nación, de orar por aquellos que están en necesidad espiritual? Porque esto todo se resume a estar sin Cristo, hermano. Recuerden que la predicación es dada y Dios conoce a su gente, Dios conoce a los que son salvos y ellos reciben la predicación como buena tierra y dan semilla, o sea, dan fruto porque esas semillas germinan en esa tierra porque es una buena tierra. ¿Ya? Los que están en la iglesia fueron buena tierra porque recibieron esa semilla y ahora están dando frutos. Pero la gente de afuera, muchos corazones de piedra, reciben esa semilla, qué lindo, qué bonito, qué bonita la iglesia, qué bonita la alabanza, sí, se siente lindo, se siente una paz, pero no pasa más allá de eso, hermano. ¿Por qué? Porque no quieren compromiso con nadie, sino que quieren todo de Dios, pero no quieren entregar nada de ellos. Hacemos esto también por el mundo, por nuestros vecinos, por alguien que usted conoce y que ama, hablando de nuestros familiares, ¿cierto? Amigos a lo mejor. ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo el sentido de condenación, la necesidad por la urgencia, la ansiedad por la condenación que va a venir en contra de alguien sin Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos esta necesidad? O si hemos sentido esta necesidad, ¿cierto?, de orar por la gente que está sin Dios, por la gente que está sin Cristo. Y vuelvo a repetir, esto se reduce en el cielo o en el infierno, aunque algunos no lo crean, ¿cierto? El mundo, los ateos dicen que no hay cielo, que no hay infierno, que todo se produjo, ¿cierto?, por medio de una explosión y que ahí se reduce a todo lo que podemos ver hoy en día. La Escritura nos demuestra lo contrario, ¿cierto? Pablo habla de la revelación de Dios, él habla de toda la grandeza, de cómo la revelación del Señor se muestra a través de la naturaleza, cómo el poder de Dios, la grandeza de Dios, la creación de Dios se demuestra a través del mar, cuando vemos ese mar gigante, tremendo, que está controlado ahí en la orilla. ¿Por qué no se sale? ¿Por qué estamos a tantos años luz o kilómetros, años luz del sol y no nos achicharramos? Porque estuviéramos un poquito más adelante, un poquito más atrás, o nos achicharramos o nos congelamos, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde sale esa precisión, hermano, tan grande? ¿De dónde? El eje que inclina, la inclinación, la rotación, la traslación de la Tierra, que nos da las estaciones del año. ¿De dónde sale todo eso? Entonces, es algo atrevido pensar de que eso nació solamente de una explosión. Porque detrás de toda creación hay un creador. Hay alguien que ideó todo esto. Sí, sí, hay alguien más allá de nosotros, como dice un amigo, pero no es Dios. Hay alguien más allá, todopoderoso, pero no es Dios. ¿Quién es? No sé. Entonces eso, hermano, raya en lo absurdo. ¿Por qué? Porque tenemos un libro increíble, la Biblia, que nos revela todo acerca de la creación del Señor. Nos revela, ¿cierto?, que la tierra era redonda mucho antes de que se peleara, ¿cierto?, el Papa con Galileo, porque la tierra era redonda, la escritura ya lo revelaba. Todo eso, que él le dio las medidas, dice, entre el sol y la tierra, entre la luna, ¿cierto?, que hace que el mar se mantenga en su lugar. Entonces toda esta creación preciosa es de parte del Señor, hermano.
Entonces, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos ese sentido de orar por los demás? Nínive, por lo menos, ¿cierto?, tuvo el sentido de ayunar y orar y tenía tanto miedo de la palabra de Dios. Ellos tuvieron ese sentido en común de la oración y del ayuno, hermano. ¿Por qué? Porque tenían un corazón dispuesto a recibir esta palabra del Señor. Entonces, que todo lo que es esto, hermano, el ayuno, que sea algo que nosotros el día de mañana podamos practicar. Y no tanto como a lo mejor no practicar, ¿cierto? No aplica muy bien la palabra, pero que la tristeza, que la amargura, que la enfermedad, que lo que sea, hermano, nos lleve a esto. Y como estamos viendo, ¿cierto? El ayuno te va a dar revelación, el ayuno te va a conectar directamente con Dios, hermano. Aunque tenemos la línea directa, ¿cierto?, que es la oración, pero esto te va a llevar a un plano espiritual, a un plano 100% espiritual. Y que tú vas a sentir y vas a vivir cosas que jamás en la vida has sentido. ¿Por qué? Porque vas a estar desechando la carne y vas a estar alimentando el espíritu. El espíritu se alimenta con palabras, el espíritu se alimenta con la presencia del Señor en nosotros. Así se alimenta el espíritu, hermano. Y así como está esa necesidad del alimento diario en nosotros, también tiene que estar esa necesidad del alimento espiritual. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, buen Padre. Agradecemos tu amor, tu misericordia. Agradecemos el sustento que cada día entregas en nuestra vida, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que cada día haces en nuestra vida. En primer lugar, Señor, con mucha tristeza en el corazón, queremos pedirte por aquella gente que está sufriendo en la quinta región, Padre. Veía las noticias en la mañana. Es algo terrible, algo desolador, Padre, cómo hay gente tan malvada que no le importa en absoluto las personas, la vida de la gente, sino que lo único que les importa es hacer daño. Ten tú, Padre, misericordia de esa gente sin corazón, sin sentido, Señor de la vida. Ten piedad de ellos, mi Señor amado. Ayuda a esas personas. Toca el corazón de aquellos que tienen mucho, Padre, para que lleven y ayuden a aquellas personas que literalmente quedaron en la calle, Señor, sin nada, solamente con lo puesto, Señor. Te rogamos por aquellas vidas, Padre, porque sabemos que algunos serán hijos tuyos, mi Señor, pero los demás son creación tuya, Padre. Todos somos creación tuya, mi Señor. Y aún así tú sustentas tu creación, porque no la dejas, Padre, porque fue creada por ti, fue creada por tu mano, por tu pensamiento. Estuvo un día en tu corazón y así mismo usted, Señor, la va a sustentar el día de hoy. Te rogamos misericordia, te rogamos piedad por cada uno de ellos, mi Señor, y que los ayudes en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de aflicción, Padre amado. Por parte de nosotros te damos muchas gracias porque nos tienes con bien, con vida, con salud, hasta el día de hoy, mi Señor. Te rogamos que nos guardes, que nos protejas, que nos cuides, y si algo malo acontece en nuestra vida, poderoso es usted para ayudarnos, Señor, a sobrellevar los males y a sobrellevar la adversidad. Porque tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, un Dios de lo imposible, en el cual confiamos, en el cual creemos y en el cual tenemos puesta toda, Señor, nuestra confianza. Gracias te damos. En el nombre, Señor, de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.